No hubo casi aviso y se nos paró el mundo un 14 de marzo. Nos mandaron a casa y el país apenas tuvo tiempo de poner el cartel de cerrado. Se esfumaron las expectativas de la primavera, que es un agosto turístico por la Semana Santa y las ferias. Se quedaron reservas pendientes, vuelos por despegar, escaparates congelados en un Día del Padre que pasó desapercibido. No hubo carteles para el de la Madre. Tampoco hubo comuniones o bodas, ya saben, en temporada alta. Y fue entonces cuando empezaron a hablarnos de ERTEs, de ERES, de cierres de empresas. Se paralizó toda actividad que no fuera esencial. Entrábamos en hibernación, el nuevo término económico para no entrar en pánico. Y en el momento que tú apagas, empieza todo a pararse como un gran barco mercante, se te queda parado y ahora hasta que coja otra vez su velocidad de crucero va a tardar mucho tiempo, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Pues va a significar mucho paro, muchas empresas que van a desaparecer, un cambio nuestro en nuestras expectativas, vamos a seguir consumiendo igual que antes, vamos a salir a la calle igual que antes, vamos a hacer viajes de turismo igual que antes, y los empresarios, ¿cómo van a ver ese cambio de expectativas? El escenario es claramente de incertidumbre. Da vértigo y da miedo porque la incertidumbre no depende de variables económicas. El vértigo viene dado porque las variables para responder, al menos desde la ciencia económica, no son económicas, son sanitarias. El impacto en el mundo es terrorífico. 1.600 millones de trabajadores en el mundo se han quedado sin ningún recurso. Eso significa que sus familias, que suman más de 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, se han quedado sin nada. Porque en el mundo, la mayoría de los trabajadores, el 60%, no trabajan con un contrato, están en la economía informal. Pintan nubarrones sin disimulo y las cifras, frías ellas, hablan de una caída en el PIB en la eurozona en el primer trimestre del 3,8%, que se eleva en España al 5,2%. Las previsiones del Banco de España de esta semana apuntan a que en ningún caso habrá recuperación en 2021. Si miramos a Andalucía, hemos empezado a retomar cierta actividad, pero asomarse a la realidad ciertamente asusta. La caída del PIB ha sido ligeramente más alta, pero es que los pronósticos apuntan una contracción superior al 15% cuando acabe el año. Números que no podemos olvidar, tienen historias detrás. Me llamo Pedro, soy camarero, trabajo en el centro de Sevilla y ahora mismo estoy en ERTE. De camarero llevo trabajando casi 20 años y es la primera vez que estoy en ERTE. De hecho, en paro tampoco he estado. Tenemos una situación bajo mínimo, es complicado y obviamente el futuro es algo negro. Tenemos 15 personas trabajando y de momento hemos recuperado 7. Hasta que hay nuevas normas, porque tenemos el 50% de capacidad nada más, solamente podemos usar lo que es la terraza. Llevo al frente del negocio junto con mis hermanos 43 años y mi mayor temor es que no podamos seguir para adelante. Algunos pensaban que esto era un botoncito para desenchufar y otro botoncito con una tracción de feria para que volviera a andar, ¿no? Hoy vemos que se está hablando de tasas de paro del 20%, caídas del PIB por encima de los 2 dígitos. Prácticamente la mitad de autónomos todavía no se han incorporado a su actividad. Y algunos con duda de cuándo pueden hacerlo. Hay que tener en cuenta que el mundo de los autónomos es un mundo muy heterogéneo y muy disperso. Incluye desde profesionales a feriantes, un colectivo que ha visto descender su número en 41.000 activos en el último mes, la mayor pérdida desde 1983, y podrían ser 500.000 en un año si no se toman medidas. La pandemia se ha cobrado ya 950.000 empleos y diferentes estudios prevén que podría llegar al 20% en el país. Aquí en Andalucía, el panorama es aún más sombrío. En Andalucía llueve sobre mojado. Teníamos, antes de la crisis del coronavirus, más de 800.000 personas que estaban en paro. La llegada de la crisis del COVID, entre despidos que ya hay encima de la mesa y la situación que está aguantando los ERTE, que está manteniendo muchísimos empleos, bueno, en Andalucía tenemos una estructura productiva que es bastante frágil y que cada vez que hay un aire afecta al empleo en cuanto a destrucción y a inestabilidad. Podemos llegar incluso a rozar
la tasa de desempleo previa a la recuperación económica que ciframos en el año 2014 en un 34%, es decir, subiríamos entre 13 y 14 puntos la tasa de desempleo. Eso puede superar con creces el 1.000.000 de desempleados. En Andalucía, más de 97.000 empresas han presentado expedientes de regulación de empleo temporales. Afectan a más de 600.000 trabajadores que cobran las prestaciones a través del SEPE, al menos hasta el 30 de junio. El ERTE es precisamente pasar a una situación de suspensión de contrato para respetar los propios contratos. Siempre será mejor ERTES que no ERES, y lo que vamos a intentar los empresarios es recuperar esa normalidad de forma gradual para, lógicamente, respetar el empleo en la mayor medida posible, pero es una situación grave, una situación inédita. Hemos tenido que dar, por desgracia, el ERTE a los trabajadores. Tendremos que quitar a media jornada a 2 o 3 trabajadores para que se pueda reincorporar, para poder seguir teniendo el negocio abierto. Tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas, pero tengo muchísimo temor. En el ERTE he estado desde el día 14 de marzo hasta el día de ayer, con las medidas también del gobierno de que los 6 meses no te podían despedir. Bueno, pues podíamos arrancar un poquito y ver cómo funciona, cómo empezaríamos a funcionar y si esto se levantaba. No sé, yo creo que esto va a traer muchas consecuencias. Pero después de ese 30 de junio pactado por el Gobierno y los agentes sociales, ¿qué? Después hay que volver a negociar, porque ¿en qué situación van a encontrarse las empresas? ¿Van a poder estar al 100% de actividad? Lo que no queremos es que los ERTE se conviertan en despido, aunque existe una prohibición, ¿no? Ese es el gran riesgo, ese es el gran problema. ¿Qué pedimos los empresarios precisamente para ayudar a esas empresas? Pedimos 3 grandes cosas. Tiempo, demos plazo, demos también flexibilidad laboral. Todo el tema de la regulación de los ERTE para mantener el empleo, no precisamente para eliminarlo, para mantenerlo. Y demos también una palabra que es fundamental, que es liquidez. La tensión en el Gobierno a cuenta de la derogación de la reforma laboral lastra también el diálogo social en un momento especialmente delicado, porque en realidad ahora el papel de los Estados es fundamental. Hay miles de millones en ayudas, exoneraciones, créditos flexibles, medidas que no van a ser eternas. ¿Cómo vamos a salir de esta? Vamos a salir con dinero, vamos a salir con dinero del Estado, vamos a seguir teniendo el lubricante. Y una vez que tenemos el lubricante, evidentemente cada sector productivo se irá adaptando de una manera u otra. Por ejemplo, el turismo va a ser un turismo que va a tener que buscar su competitividad internacional por la vía de la seguridad sanitaria de quienes vengan. Se espera una fuerte subida de impuestos y una reducción de gasto público dentro de 1 año y medio o así, cuando ya nos pongan en orden. Otra cuestión diferente, si Europa dice, no, tú ahora vas a gastar 300.000 millones más, pero no te preocupes, eso lo va a financiar Europa o lo vamos a financiar de alguna forma extraña, que se puede hacer. Por ejemplo, una quita. Yo no creo que Europa diga, venga. La Unión Económica y Monetaria tiene que no tener miedo, como está haciendo el Banco Central en este momento, a usar el gran recurso que es el dinero, la liquidez, para garantizar el funcionamiento del sistema. Esa situación económica devastadora que va a quedar, porque va a ser devastadora, vamos, ni después de la Segunda Guerra Mundial, ni después de la crisis del 29. Sin embargo, las posibilidades de salir de esta crisis son importantes, si se actúa. En el caso de España y de Europa hay que actuar en conjunto. No es posible para los países europeos salir país por país. Encima de la mesa está ya la propuesta de Alemania y Francia de una emisión de deuda pública europea y de un fondo de 500.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables. Pero la decisión está vinculada al presupuesto que se verá la próxima semana. Esa parece ser que es la única clave, la unidad de acción que tienen claro los agentes sociales en Andalucía. Lo que hay que hacer es vivir de la deuda. Nos tendremos que endeudar y nos tendremos que endeudar para sostener el país, sostener a la empresa, sostener los empleos, dar protección social a los ciudadanos más vulnerables. Ya llegará el momento de que tengamos que implementar la ortodoxia económica. Nosotros vamos a apostar porque se mantenga el empleo, porque las empresas andaluzas se refuercen con las ayudas públicas y sobre todo que haya una mayor inversión para que los servicios públicos se fortalezcan. No nos podemos situar en otra, porque si no entonces estaríamos volviendo a lo viejo, a la vieja normalidad.
Si después de esto no aprendemos que tenemos que tener empleo de calidad, que tenemos que no solamente basarnos en el sector servicio, que ese es el sector terciario, ¿verdad?, sino en la industria, y tirar de una parte muy importante de nuestra tierra, que es la agroindustria, para generar empleo, pues creo que no hemos aprendido nada, no vamos a aprender nada de esta lección. Si no apoyamos al empresariado, al tejido económico para que pueda mantener el empleo, para que pueda mantener la actividad, lo pasaremos mal y esa crisis coyuntural se convertirá en estructural. Hagamos los deberes, unámonos, tengamos altura de mira, visión de Estado, administraciones, empresarios, agentes sociales, para buscar entre todos las mejores soluciones. Yo creo que es el momento de aparcar las rivalidades. Va a costar. Podremos salir lentamente, en forma de L, como dibujan algunos economistas, o en forma de V, disparando la producción, como señalan los más optimistas, o perfilando una U, con una subida más lenta, o incluso en W, subida, caída, subida, como pronostican otros. Lo cierto es que esta crisis no la vamos a vivir solos, y eso marcará la diferencia.